Mauricio Rodas, líder del movimiento Suma, ex candidato a la presidencia de la República, está hoy aquí en la República.es. ¿Cómo está, doctor Rodas? Buenos días. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Primero que nada, me alegro mucho verlo recuperado de su salud y le deseo una recuperación completa muy pronto. Perfecto, muchísimas gracias. Veo con preocupación y espero que lo que voy a decir, en lo que voy a decir esté equivocado, pero que una vez más la oposición se está fragmentando, se está dividiendo, con lo cual estamos sirviendo la banquete para que el gobierno repita sus triunfos con el inmenso aparato propagandístico que tiene además. ¿Se refiere usted a la preparación de las elecciones para 2014? Exactamente. Bueno, nosotros en el movimiento Suma, Jorge, hemos hecho un llamado a la unidad. Estamos convencidos de la necesidad de aquello. ¿Ha hecho renunciamientos para la unidad? Por supuesto, también. hemos señalado claramente que el movimiento Suma está dispuesto a ceder posiciones en aras de esa unidad. Sino ¿de qué unidad estamos hablando? Mencióneme una posición. Bueno, por ejemplo, aquí en la ciudad de Quito, Jorge, el movimiento Suma no ha estado impulsando a ninguno de sus cuadros para la candidatura. Por el contrario, ha estado buscando personajes de distintos sectores de la sociedad que puedan aglutinar a su alrededor importantes apoyos y la posibilidad de construir una candidatura de unidad. Por ejemplo, ¿qué tal apoyar la candidatura de Juan Carlos Solís? Nosotros en ese momento tendríamos que tomar una determinación al interior de nuestro movimiento. A diferencia de otros, nosotros no pensamos en un plan B. Tenemos un plan A, estamos luchando para que ese plan A se concrete. No queremos pensar en hipótesis hasta que las mismas lleguen a producirse. En todo caso, aparte del tema de la alcaldía de Quito, nacionalmente, Suma está en contacto con otros sectores para las elecciones del próximo año. Primero, Jorge, nosotros hemos ya concretado muchas alianzas con movimientos locales en diferentes provincias y cantones del Ecuador con miras de las próximas elecciones. Este llamado que hemos hecho a la unidad lo hemos hecho en todo el país y es fundamental hacerlo. Lo que pasa es que en todas las elecciones siempre la oposición, cualquiera que sea el gobierno y cualquiera que sea la oposición, hace llamados a la unidad, pero eso no sirve. Lo que hay que hacer es renunciamientos para la unidad y eso es algo que los políticos ecuatorianos nunca han aprendido a hacer. Hemos identificado personajes que a su alrededor puedan aglutinar apoyos de distintos sectores con miras a la unidad. Le doy un caso concreto, Puerto Viejo. Hemos ya concretado la precandidatura de Agustín Casanova a la alcaldía de esa ciudad. Un joven técnico muy exitoso, con una gran reputación en la ciudad de Puerto Viejo y en torno a quien se están juntando muchos movimientos locales en la ciudad de Puerto Viejo. Ese es un ejemplo importante. Yo le doy otro ejemplo. Guayaquil, el candidato de la oposición se supone que va a ser Nebot, y ustedes ya la quisieron lanzar a Inés Manzano, que hubiera dividido la oposición de Nebot y hubiera facilitado al gobierno que también se tome hasta Guayaquil. No, Jorge, a ver, vamos por partes. Primero, nosotros, hasta el momento la candidatura del abogado Nebot no se ha confirmado, primero que nada. Estamos todos a la espera de esa noticia. Segundo, nosotros pensamos que así como es necesario impulsar una nueva visión a nivel nacional, también es necesario hacerlo en los gobiernos locales. Así como nos oponemos, por ejemplo, a una reelección indefinida del presidente de la República, porque nos parece que aquello atenta contra un principio básico de la democracia, como es la alternabilidad en el ejercicio del poder, pensamos que lo mismo ocurre en los gobiernos locales. El alcalde Nebot evidentemente ha tenido un desempeño positivo en favor de su ciudad, pero pensamos que ya es hora de dar paso a nuevas figuras, con una visión moderna y de futuro. Es por ello que presentamos la opción de Inés Manzano con el objeto de que en torno a ella pueda construirse una candidatura de unidad. Era la carta que presentó el movimiento Suma para tratar de construir esta unidad y lo vamos a seguir intentando, Jorge, en torno a diferentes opciones, pero insisto, el objetivo del movimiento es evitar la dispersión, evitar la división. Obviamente, para construir unidad hay que plantear alternativas. El movimiento Suma lo está haciendo, lo seguirá haciendo. Hay que plantear alternativas y vuelvo a lo mío. Hay que hacer renunciamientos. Por supuesto. Porque si cada uno dice que me apoyen a mí, vamos todos juntos, no se llega a ningún lado. Y además el gobierno tiene una maquinaria publicitaria tan aplastante, con una capacidad de convencimiento tan brutal, especialmente sobre las personas intelectualmente más frágiles, que va a volver a ganar las elecciones, va a seguir consolidando este proyecto autoritario si es que la oposición no se une resueltamente y valientemente, con renunciamientos. Le pongo otro ejemplo, Cuenca. En Cuenca el movimiento Suma tampoco está pensando en un cuadro propio para la alcaldía. Está analizando las diferentes opciones que existen en diferentes organizaciones políticas. ¿Podrían apoyar un candidato de otro partido? Por supuesto, nosotros estamos pensando y estamos dialogando desde hace mucho tiempo con Marcelo Cabrera. Ese es un ejemplo concreto también, Jorge, del renunciamiento, de esta actitud de disposición a ceder. Pero yo no hablo solamente de buscar gente para integrarla al movimiento desde afuera, pero sino, por ejemplo, hablar con los otros líderes de la oposición. ¿Ha hablado usted, por ejemplo, con Guillermo Lasso? No he hablado recientemente con él, pero le comento algo, Jorge. ¿Con algún otro dirigente de la oposición? En el caso concreto de Cuenca, para terminar de explicar ese ejemplo, Marcelo Cabrera tiene su propio movimiento.
Lo que haría el movimiento Suma es una alianza con ese movimiento con miras a apoyar dicha candidatura. Sí, pero no es precisamente el renunciamiento del que yo hablo. Bueno, por supuesto, el movimiento Suma como organización política registrada podría presentar un candidato propio. No lo haría en función de apoyar una candidatura que vemos con buenos ojos y que además pensamos podría representar esta opción de unidad que Cuenca y el país requieren. Vamos a un tema que a mí me parece muy descriptivo de lo que está pasando en el Ecuador, el tema del Yasuní. Lo oí a ustedes hacer declaraciones importantes sobre el tema del Yasuní, pero el Yasuní es un caso emblemático, ¿no? El gobierno habló 6 años y medio sobre el Yasuní. Un buen día al señor Correa, que ha gastado tan desaforadamente el dinero del Estado, que se está quedando sin plata, dice: necesito más plata, vamos a explotar el Yasuní. Y con una campaña publicitaria, gente que hace 3 meses eran unos ecologistas convencidos, hoy son unos extractivistas convencidos. Ahí hay un buen ejemplo de la capacidad de distorsionar las percepciones, las opiniones de la gente por parte del gobierno. Sí, lamentablemente es así, Jorge. A usted le consta, al país, que el movimiento Suma siempre apoyó la iniciativa Yasuní TT, la incorporamos a nuestro plan de gobierno durante la campaña. Seguimos pensando que el crudo del Yasuní debe permanecer bajo tierra. Y nos preocupa tremendamente que la tónica, el denominador común en el tratamiento de este tema por parte del gobierno ha sido el engaño. El engaño, por ejemplo, cuando vemos que en la última campaña electoral el candidato presidente Rafael Correa presenta su programa de gobierno con base en el cual convenció a sus electores, y la propuesta número 33 de ese programa era consolidar la iniciativa Yasuní TT y dejar el crudo bajo tierra. Esa es una propuesta que por el momento se está incumpliendo. Engaño también cuando, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo, el famoso Plan del Buen Vivir, cuyo cumplimiento es obligatorio de acuerdo a la ley, se incluye en el punto 7 la consolidación de la iniciativa Yasuní TT, y se reconoce además que en la reserva de la biosfera Yasuní se encuentran pueblos no contactados como los Tagaeri y las Taromenane, que ahora nos dicen que en realidad no están ahí. Es decir, ese tipo de engaños nos molestan, y también molesta que ahora se nos siga engañando tratando de demostrar que en realidad sí ha sido bueno explotar el Yasuní. El problema no es que se nos trate de engañar, sino que se nos engañe y que haya tanta gente convencida. Usted dice que no va a ser el 1 por 1000 lo que se va a tocar el parque. ¿En función de qué hace ese cálculo? Bueno, primero que la solicitud del presidente enviada a la Asamblea Nacional para explotar el Yasuní no se refiere solamente al 1 por 1000 de dicho parque nacional. Dice actividades extractivistas. En todo el bloque 43, Jorge. Sí. El bloque 43 tiene una extensión de 196.000 hectáreas, de las cuales 106.000 hectáreas, es decir, el 12% del Parque Nacional Yasuní se encuentra en dicho bloque. 12%. Dentro del bloque 43 se encuentra el 12% del Parque Nacional Yasuní. Es para explotar todo el bloque 43 que el presidente ha pedido autorización. Eso es lo que potencialmente podría llegar a afectarse. Para eso se está pidiendo permiso, no solamente para explotar el 1 por 1000 del parque. Entonces, ¿usted teme que el parque sea arrasado? Bueno, mire, hay múltiples opiniones de expertos que señalan, por ejemplo, que el impacto no solamente sería en el 1 por 1000 del parque en donde se encontraría el área de intervención, sino que los efectos serían en una zona mucho más amplia. Recordemos que la afectación ambiental no está determinada por la extensión del área de intervención, sino por su proximidad con el mundo exterior, con, por ejemplo, el hecho de que existan vías cercanas a ríos por donde puedan acceder colonos o animales extraños a la zona, que evidentemente van a afectar la zona. Lo del 1 por 1000 es un disparate, que está ahí para que se lo crea quien se lo quiera creer. Eso es, hasta decirlo es un poco grotesco, pero el problema es que como que la oposición no ha logrado estructurar un frente para denunciar primero el engaño, que nos dijeron una cosa y ahora hacen otras, y segunda, que nos vuelvan a engañar diciendo que el 1 por 1000, cuando es evidente que va a ser muchísimo más que eso. Bueno, lo estamos diciendo nosotros. Y sí, yo creo, pero no se hace un frente, no se organiza algo. Mire, yo pienso que es muy interesante lo que está ocurriendo, en el sentido de que se ha llegado casi a un consenso en un sector muy importante del país respecto a la necesidad de convocar a una consulta popular. A mí me parece ese un ejemplo bien interesante. Nosotros, por ejemplo, apoyamos la convocatoria de una consulta popular. Pensamos que es un proceso que debe ser liderado por los ciudadanos, no se lo debe politizar. Y hemos propuesto
¿Usted sabe quién maneja los organismos electorales? Justamente para ¿Usted eso. sabe cuáles serían los resultados de esa cosa? Evidentemente, por eso es importante que los ciudadanos lideren el proceso y de esa manera tratemos de convocar la mayor cantidad de participación posible para cuidar la limpieza de ese proceso. Pero déjeme decirle, Jorge, que nosotros hemos hecho propuestas en torno a esa consulta. Hemos señalado que consideramos necesario que la misma se realice en una fecha distinta a las elecciones de febrero, para no contaminar a dicha consulta políticamente de la influencia de las elecciones seccionales. Y también hemos señalado que la consulta debería tener una pregunta única sobre el tema del Yasuní, para no distraer a los electores con preguntas sobre temas distintos, como ya ocurrió en la consulta popular de 2011. Me temo, y no quiero ser ahora del desastre, sino simplemente un compendiador de experiencias, perderán ambas. Contra esa maquinaria no se puede, Jorge, no se puede pelear si cada pequeño líder, si cada pequeño partido, si cada pequeño movimiento cree que por sí solo puede llegar a algo. Justamente por eso le mencionaba. La democracia ecuatoriana seguirá siendo arrasada, tan arrasada como va a ser el Parque Yasuní. Le mencionaba, Jorge, que yo creo que hay un esfuerzo interesante de parte de diferentes sectores políticos, sociales, en torno a lo que ya se ha convertido en un consenso, la necesidad de convocar una consulta popular. Creo que es un paso adelante en la dirección correcta. Nosotros, Jorge, estaremos siempre trabajando en aras de la unidad. Le he puesto ejemplos concretos de cómo estamos caminando en esa dirección, tanto en el tema electoral, con miras a las elecciones de 2014, como en temas tan importantes como los del Yasuní. Muy bien, doctor, gracias por haber estado. Gracias, Jorge. El doctor Mauricio Rodas, líder del movimiento Suma, el número 23.